Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, jóvenes. Gusto en saludarlos. Alan, buenas tardes. Ana Rebeca. Byron Pérez. Cristal Luis Carlos. Claudia Verónica. Aura Marina. Javier Peinado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Karina. David Gabriela. Ana Fidelina Pineda. Kenny Patricia. Juan. Maite Annalise Cruz. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Patricia, Noemí. Vamos a hablar hoy sobre los organismos paralelos. Gustavo. Organismos paralelos a la genuina organización profesional, o sea, a los sindicatos. Eso es en concreto lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Johanna, buenas tardes. Entonces, vamos a comenzar entonces sobre el solidarismo. Primero vamos a ver su origen. Su origen lo vamos a ver, lo vamos a enfocar desde dos puntos de vista. El solidarismo nace en Costa Rica y tenemos tres periodos. Tenemos el periodo de la gestación, cómo es que se organiza el solidarismo, cómo es que un abogado en Costa Rica dice, señores, tenemos problemas sociales en Costa Rica, tenemos demasiada pobreza en Costa Rica, y él crea precisamente el solidarismo. Y dice, bueno, señores, la única manera que podemos combatir es a través de la productividad. Señor empresario, usted tiene que entender que queremos una institución donde participe usted y participe el trabajador para generar nuevas fuentes de trabajo, para convertir al trabajador en patrono, en pocas palabras. Y bueno, tiene mil ideas, lo vamos a ver en su desarrollo. Luego vamos a ver de que llegan inclusive al gobierno de los Estados Unidos para crear un impuesto a nivel internacional y poder fortalecer el solidarismo en el mundo. También viene ya la siguiente etapa, que ya es una etapa donde ya es más de organización que ellos tienen y el desarrollo. Vamos a ver algunas empresas que nacen con el solidarismo, especialmente en Costa Rica. Vamos a ver sus características, sus elementos, pero también vamos a ver qué pasa en Guatemala desde su origen sobre el solidarismo. ¿Cuál es la diferencia entre el solidarismo costarricense y el guatemalteco? Y vamos a encontrar, este es un tema muy, muy interesante, muy interesante. Yo, pues, no les puedo decir si hay algunas cosas muy elementales, pues, es de compartirlas. Lo que sí debemos de estar claro, este es un organismo paralelo al sindicalismo. O sea, es lo contrario al sindicalismo. De hecho, en la siguiente clase vamos a ver que cómo Costa Rica, los sindicatos de Costa Rica llevan una queja a la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque los gobiernos de Costa Rica han dado totalmente apoyo al solidarismo y han querido que el solidarismo represente al trabajador ante organismos internacionales, lo cual no puede ser porque el solidarismo es prácticamente la unión entre patrono y trabajador para crear una nueva organización que se llama Asociación Solidarista, que se concreta un aporte económico, una donación. Esa va a ser la mecánica de la filosofía del solidarismo, de que efectivamente haga una donación el patrono y que nosotros los trabajadores hagamos una donación similar. Ahí nace, yo le puedo enviar un documento más completo
donde van a leer ustedes que inclusive llegan a hacer un pacto, un convenio con el Banco Central de Costa Rica, porque tenían suficientes ingresos económicos, crearon un patrimonio económico increíble que ofrecieron precisamente, daban préstamos a mejores tasas, colocaron títulos inclusive con buenas tasas y en fin, que creció mucho económicamente. Pero todo se traduce a decir, señores, vamos a convertir al trabajador también en patrón. ¿Por qué? Porque vamos a hacer acciones solidaristas que van a tener sus propias empresas. Vamos a ver cómo una línea costarricense, cuando hablan del solidarismo, le entrega el 32% a la entidad solidarista de sus acciones y ellos se quedan con el resto. O sea, quieren hacer partícipe del trabajador a través de acciones solidaristas debidamente controladas por los patronos de las ganancias de la empresa. La apertura de nuevas empresas. En fin, todo eso lo vamos a ver el día de hoy, que es sumamente interesante. Entonces vamos a comenzar con el origen en Costa Rica. El primer periodo, por ejemplo. Dice que el abogado Alberto Martín Chavarría impone un proyecto por medio de la Oficina de Coordinación Económica de Costa Rica. Esta oficina nace exactamente con el apoyo de las cámaras empresariales en Costa Rica. Nace a través de la iniciativa privada de Costa Rica. Dice, en el cual invita a patronos y trabajadores para que se unieran mediante un sistema solidario para atacar los problemas sociales y económicos producto de la crisis del país en la década de los 40. Él consideraba que para liberar a Costa Rica de la pobreza era necesario tener la capacidad de trabajo y la producción del pueblo. Él decía, señores, necesitamos producir. Solo nosotros produciendo podemos salir adelante. Indicó que la justicia social requiere prosperidad económica. Mientras no exista prosperidad económica, no va a poder haber justicia social. En eso estamos totalmente de acuerdo. Solo que el método que él buscó fue un método totalmente apoyado por el sector empresarial en Costa Rica. Entonces nace la Oficina Nacional de Coordinación Económica de Costa Rica, que era producto precisamente de las cámaras. La primera reunión que tienen aparece precisamente está presente la Cámara de Agricultura, de Comercio e Industria y la Asociación de Banqueros. Pero también invitaron a la Confederación Costarricense de Trabajadores. Ya estamos hablando aquí de una confederación integrada por sindicatos. Entidad que condicionó su participación, indicando siempre y cuando se garantice respetar los derechos básicos adquiridos por la clase trabajadora. O sea, en un inicio invitaron a los sindicatos a través de esta confederación. Claro, posteriormente era incompatible. ¿Por qué? Porque los fines, los objetivos, la finalidad de un sindicato es totalmente diferente a una asociación solidarista. Ya hemos hablado que en Guatemala se permiten sindicatos de trabajadores y sindicatos de patronos. No se permite precisamente que la integren, como hablaba la Iglesia Católica, se recuerdan con los famosos sindicatos mixtos, donde decía, bueno, que en los sindicatos también participen los patronos. No, eso no se permite. Guatemala le permite al sector empresarial organizarse en sindicatos, que en Guatemala no existe, salvo el que Mario López Larrabe menciona precisamente en la historia. Entonces dice que este proyecto de oficina económica, vean, es un proyecto que busca nuevas formas para organizar a la clase trabajadora y al sector productivo, con el propósito de buscar eficiencia, cooperación, que le dieran como resultado riqueza. Entonces, bueno, dicen, señores, la clase trabajadora, estamos en crisis económica, estamos demasiada pobreza en Costa Rica. Por favor, clase trabajadora y sector productivo, tenemos a través de la eficiencia y la cooperación crear riqueza en este país. Entonces aparece la filosofía económica del solidarismo. La filosofía del solidarismo en la economía. Esa es la filosofía.
La mecánica va a ser una donación, pero la filosofía del solidarismo es la economía. Condena la lucha de clases, aunque no defiende a patronos ni trabajadores como clases ni como individuos, sino protege a la empresa como una institución, como una unidad económica. Vean, no le interesa la lucha de clases, no le parece decir intereses de patrón o trabajador, le interesa la empresa como tal. Por supuesto, está hablando que está defendiendo los intereses de la clase del patrón. Las dos primeras acciones solidaristas nacen en Costa Rica, en la famosa librería, en la librería López y en la fábrica de chocolates El Gallito. Yo creo que es un producto que hasta la fecha lo distribuyen aquí, siendo su función principal el ahorro solidarista. Los objetivos de la Oficina de Coordinación Económica era trabajar en armonía y cooperación patronos y trabajadores dentro de un espíritu de solidaridad para lograr el aumento de la producción y su equitativo reparto dentro de las normas de eficiencia económica y justicia social. La mecánica de la filosofía consiste en una donación que realizan los patronos de un porcentaje total de las planillas que se deposita en un fondo de ahorro a favor de los trabajadores. Y estos aportan una cantidad similar, creando con ello el patrimonio económico. El pensamiento liberal, al darle a la clase capitalista privada la dirección de las transformaciones del sistema, que no riñen con la libertad de empresa, ni con el derecho de propiedad privada, y el pensamiento social cristiano se refleja al tomar algunos principios de la moral que debe de cumplir la empresa capitalista en la sociedad, es decir, la función social de las empresas, eliminando con ello los abusos del sistema de explotar al trabajador. Y esto pues es algo que no se da, porque al final de cuentas la entidad solidarista lo que pretende es la parte económica. Es decirle, señores, necesitamos producir para poder combatir la pobreza. No está hablando de jornadas de trabajo, no está hablando de prestaciones laborales, no está hablando de formas de pago, no está hablando, ¿qué les dijera yo? De ningún tipo de beneficio, de vacaciones, de aguinaldo. No, no está hablando absolutamente nada de esto. Estas acciones solidaristas lo que están diciendo, señores, patrono haga una donación, trabajadores hagan una contribución, formamos un capital y tenemos opciones. Colocar ese dinero en los bancos del sistema, especialmente en Costa Rica, en el Banco Central de Costa Rica, y creamos títulos y los ofrecemos al público. Y con eso vamos a generar ganancia. Creamos nuevas empresas. Por ejemplo, si es una empresa de bebidas, bueno, como ellos utilizan quién haga el envase, quién colocó el sticker, quién elabora el sticker, que vamos a tener empresas propiedad de las acciones solidaristas para que den ese servicio. Inclusive, hay una IDE que permite que también los familiares de los trabajadores de esa empresa matriz que tiene una asociación solidarista puedan trabajar en esas empresas. Ese es el primer periodo en que se le llama el periodo de la gestación, 1947-1900, solo déjenme ver, bueno, ya no, 1960. Veamos el segundo periodo, por favor. ¿Sí? No sé si está por ahí. Ana Rebeca Flores, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, ¿tenés la pantalla, Ana Rebeca? Sí. Miremos este segundo periodo que es la etapa del estancamiento. Muy bien. Inciso B, segundo periodo, la etapa del estancamiento 1960-1970. Los dirigentes solidaristas, con el apoyo del presidente de Costa Rica, Mario Echardi Jiménez, y las gestiones realizadas ante el doctor Arturo Morales Carrión, secretario auxiliar adjunto de Estado para Asuntos Interamericanos, buscaron el apoyo del presidente de los Estados Unidos, señor John F. Kennedy, y del subsecretario del Estado, el señor Chester Bowles. Planteaban que el ahorro solidarista era una de las fases para alcanzar el desarrollo de la sociedad solidarista
y que había que luchar por alcanzar la justicia social por la vía de una cuota de capitalización mayor a favor de la clase trabajadora, no solo de Costa Rica, sino de todo el mundo. De allí su carácter universal. Esta nueva teoría económica, llamada comúnmente capitalismo universal, pretendía incluir un nuevo impuesto al intercambio de mercancías entre naciones, especialmente entre países subdesarrollados y desarrollados, concebido como una cuota de capitalización laboral, la cual, canalizada a través de las asociaciones solidaristas, lograría un rápido enriquecimiento de los trabajadores. Espérate, vean qué interesante. Van más allá de las fronteras y dicen, bueno, señores, necesitamos de aliado de Estados Unidos. Tratan de llegar hasta el propio presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ellos querían plantear? Miren, este sistema en Costa Rica está funcionando, pero necesitamos fortalecerlo en Costa Rica y a nivel mundial. Entonces, en el intercambio de mercadería que existe entre los países, entre las naciones, más que todo los desarrollados con los subdesarrollados, Estados Unidos con Centroamérica y América Latina. Queremos un impuesto o una cuota que se va a denominar capitalización laboral. Y eso va a permitir que lleguen las acciones solidaristas y eso va a ser el enriquecimiento de la clase trabajadora. Vean con qué astucia le presentan el programa de Estados Unidos. No nos olvidemos que las entidades solidaristas tienen diferentes clases de empresas. Y por supuesto, en unas hay capital. Aparte de la donación, hay capital del patrón. Entonces, pues ellos lo que trataban de decir, señores, imagínense, lograría un rápido enriquecimiento de los trabajadores. Pues ese sí es un sueño demasiado grande, que usted y yo lo tenemos. Eso sería maravilloso en el mundo, en Guatemala, que exista un enriquecimiento de los trabajadores. Esta teoría lo que pretendía o lo que pretende es precisamente indicarle a la sociedad que esta clase de entidades va a provocar que usted de trabajador se convierta en empresario. ¿Por qué? Porque Karina, Ana Rebeca, Ricardo y Alexandra, que forman parte de esta asociación y son trabajadores, la asociación solidarista va a comprar o va a crear una empresa. Entonces, como que ya nosotros también nos convirtamos parte de la empresa. Por ejemplo, en Guatemala, un caso concreto, yo no sé si alguno de ustedes me trabaja en alguna entidad. Uno de los bancos del sistema me contaba una alumna en la clase anterior, en la sección de la tarde anterior, en la que dejó de dar clases, que ella trabajó en un banco y que en ese banco le hacen ustedes un descuento de ahorro. O sea, de su salario toman un dinero y se lo colocan en un ahorro. Y ahí dice que anualmente le entregan un cheque de los intereses que había generado ese ahorro. Pues yo creo que son cosas muy, pues podemos decir, buenas en una empresa para un trabajador, pues nos aumentan el interés al ahorro, pero no tiene nada que ver con la parte del trabajador. Pero vean, ya incluyendo, por ejemplo, leamos lo mejor para que nos quede grabado. Por favor. Marten sugirió al respecto el desarrollo de un plan piloto para Costa Rica, en el cual Estados Unidos adoptaría una política de precios para los productos costarricenses de exportación, que al contener la cuota de capitalización laboral resolvería el problema de la eliminación de la elevada pobreza de los trabajadores costarricenses y serviría de antecedente práctico para el establecimiento de un sistema de capitalización universal en el mundo. Asimismo, el presidente de Costa Rica, el señor Mario Echardi Jiménez, en 1962 había proclamado este principio de la capitalización universal en una reunión bilateral con Panamá, a propósito de negociaciones relacionadas con los precios del banano como un mecanismo compensatorio al deterioro de los términos de intercambio. En julio de 1961 aparece el partido Asociación Solidarista,
que pretende representar a los trabajadores y patronos solidaristas, que consideran necesario luchar desde la asamblea legítima para solucionar problemas obrero-patronales. En 1962 participan con papeletas para diputados, pero no tienen mucha acogida debido a que el movimiento solidarista es apolítico. Bueno, primero, si se dan cuenta, ellos trataron de buscar esta capitalización laboral, pero con los productos costarricenses. Querían ir exactamente que había una desventaja con el intercambio del banano y querían comenzar por ahí para tener esa capitalización universal. Y que si les hubiera funcionado en el mundo hubiera sido formidable. Pero por supuesto no funcionó. Ya luego aparece el Partido Acción Solidaria, pero vean, dice que pretende representar a los trabajadores y a los patronos solidaristas. Si se dan cuenta, no únicamente de representar a trabajadores, sino también a los patronos. Pero ese no, aquí vean lo interesante, dice representar a los patronos y a los trabajadores y patronos solidaristas. No, los demás no son los que están incluidos en el solidarismo. No dice o, no dice y, entonces a ambos. Y al final pues tuvieron un fracaso porque por supuesto, si estamos hablando de un movimiento en una empresa, un movimiento solidarista, pues tiene que ser apolítico. Veamos esta etapa, que esta etapa es interesante porque es la intervención de la Iglesia Católica en estos programas. Ya es la intervención de la Iglesia Católica. Como ellos dicen, señores, el solidarismo tiene aspectos de carácter social, moral, ético. Pues tratan de decir que el pobre o el trabajador también lo convirtamos en patrono. Pero si usted analiza, usted va a pertenecer a un solidarista, no es que usted se convierta en patrono. Pero en Costa Rica, como la Asociación Solidarista sí tiene fines de lucro, sí puede crear empresas, sí puede crear sociedades anónimas, es diferente. Guatemala es otra historia, porque aquí no se permite que hayan entidades con fines de lucro, especialmente cuando son organizaciones no gubernamentales. Pero vamos en el tercer periodo ya la incorporación de la Iglesia Católica y cómo ellos dicen que pretenden que definitivamente tenemos que apoyar este movimiento. Y al día de hoy la Iglesia Católica en Costa Rica es una gran aliada del solidarismo. Por favor, ¿quién más nos apoya ahí? O seguimos con la Rebeca. ¿Con la Rebeca? Sigo. Muy bien. Tercer periodo, etapa de reconstrucción y consolidación, 1971 a 1981 en adelante. Lo constituye la incorporación activa y decisiva de un organismo de acción de la Iglesia Católica Costarricense, la Escuela Social Juan 23, la cual fue creada en el año de 1963 durante el arzobispado del Monseñor Carlos Humberto Rodríguez. Cabe señalar que aun cuando el movimiento solidarista no tiene compromisos religiosos o ideológicos, ha tomado principios de la doctrina social cristiana de la Iglesia, ya que coincide en muchísimos aspectos, por ejemplo, el respeto a la dignidad humana, el amor al prójimo y la búsqueda de la justicia social, entre otros. Este periodo apoya la filosofía solidarista, considerada una aplicación fiel de los principios cristianos de justicia social, a la vez que la escuela, por intermedio del movimiento solidarista, difundirá la doctrina social y los principios de solidaridad. Los empresarios crearán el clima necesario para practicarla en sus respectivas empresas. Para tal fin, se funda en enero de 1972 el organismo patronal solidarista denominado Asociación de Empresarios Pro Justicia Social y Paz, con lo cual se reorganiza a la clase patronal dispersa por los hechos de la década de los 60, quiebra de los cafetaleros. Se incrementó tanto el movimiento solidarista, se experimentó
se experimentó a partir de 1979, logrando formar asociaciones solidaristas en empresas con capital extranjero, tales como United Brands, Motorola, Bandeco, División del Monte Products, IBM, Columbia Broadcasting System, Lovable Brasieres, McDonald's de Costa Rica, Coca-Cola, Interamerican, Riviana Pozuelo, Firestone, Pfizer, Matsushita Electrics, Hitachi. Bueno, si se dan cuenta, pues estos son los 3 periodos en Costa Rica del solidarismo. El origen con Martín, que dice, bueno, señores, Costa Rica está pasando grandes problemas económicos, tenemos mucha pobreza, creo que hay un sistema que la que convertir. Entonces le dice a las cámaras, creemos una oficina, hacen una oficina, él en esa oficina pues ya hace la primera invitación a nivel nacional. Dice, bueno, señores de las cámaras, queremos que estén presentes y vamos a invitar a la Confederación de Trabajadores de Costa Rica. Ellos, claro, como asociación que es integrada por sindicatos, dicen que nosotros participamos, pero con una condición, no queremos que se violenten derechos adquiridos por la clase trabajadora. Se lleva, pues, al final no participa ya la Confederación, porque si se dan cuenta, pues, después fue un organismo paralelo en contra del sindicalismo, pero lo que él pretendía era decir, busquemos una mecánica. ¿Cuál podría ser la mecánica de la filosofía del solidarismo? Un aporte del patrono, o sea, una donación. Vean lo que hace, una donación, ¿sí? Y que la clase trabajadora haga una donación similar. Entonces, con eso ya crean ellos un fondo y ya con este fondo comienza a capitalizar la asociación solidarista. Vamos a ver que en Costa Rica se permite el lucro, entonces se permite la apertura de empresas, la compra de acciones, se van a dar cuenta de cómo están organizadas. Claro, en la práctica usted se da cuenta que no es tanto que sean dirigidas por trabajadores, normalmente la dirigen empleados de confianza. ¿Por qué? Porque si la apertura de una empresa, nosotros los trabajadores, pues no tenemos tal vez el conocimiento de cómo hacerla producir. El conocimiento si es producto, cómo lo vamos a comercializar. Entonces, quien nos va a dar todos esos lineamientos va a ser el empresario, que es el que verdaderamente tiene la experiencia, el expertise en ese sentido. Pero bueno, ese es el inicio, están iniciando y todo va muy bien. Hay una etapa de estancamiento, entonces dicen, señores, vamos allá más de las fronteras, como que nos falta un poco que esta teoría se pueda conocer. Se acercan incluyendo al presidente de los Estados Unidos y dicen, debemos de crear un tipo de una cuota, un impuesto a nivel universal. Que el intercambio de mercancías sea una cuota que vaya para las asociaciones solidaristas de los países. Y pues hacen el planteamiento, de hecho con Panamá se dan cuenta que tienen mucho problema o mucha diferencia o no tenía mucho beneficio conmigo Costa Rica con el banano y ahí plantea también su mismo proyecto. Tampoco les ha funcionado al 100% y se van a la última etapa, que es la etapa donde dice, señores, necesitamos nosotros hacer del conocimiento de la población nuestra teoría. La unión con la Iglesia Católica Costarricense. Entonces ellos dicen, bueno, señores, nosotros tenemos unos postulados que hablan de la moral, hablan de la ética, y yo creo que el solidarismo es exactamente la institución. Es más, históricamente la Iglesia Católica siempre ha creído que para buscar la justicia social debieron en aquel entonces, o deben de haber en el mundo, sindicatos mixtos integrados por patronos y trabajadores. Vean, ahora ellos proponen de que esta es una entidad exactamente favorable para sus postulados. ¿Por qué? Porque en el solidarismo van a haber patronos y trabajadores. O sea, no hay una limitación para que se integren un patrono a una entidad solidarista. Claro, ya después por cuestiones de intereses, ustedes ven que aparentemente representan a la clase trabajadora. Pero no, señores, aquí está clarito. Todo inicia con un aporte económico que va a hacer la empresa. Ahí inicia todo el proyecto. Bueno, y ya vieron la incorporación que tienen de las empresas transnacionales también,
que van creando sus asociaciones solidaristas. Eso es sumamente interesante. Ahora vamos al solidarismo, ya la vimos en las 3 etapas, pero en Costa Rica, veamos este solidarismo como un movimiento preempresarial. ¿Por qué? Señores, ya tenemos el aporte, ya tenemos la economía, ya vamos a hacer convenios aún con el Banco Central de Costa Rica, vamos a generar títulos, lo vamos a colocar en el mercado, vamos a ofrecer una muy buena tasa de intereses y va creciendo. Pero dice, señores, los ingresos son muy altos, podemos ya comenzar a crear empresas subsidiarias. Eso, como les he puesto el ejemplo más clásico, una empresa de bebidas necesita quien le elabore el envase, necesita quien el sticker, quien coloque el sticker, quien le traslade el producto. Entonces dice, bueno, ¿y por qué no tratamos nosotros de hacer empresas? Porque ya tenemos el capital y la ley en Costa Rica, en Guatemala no, en Costa Rica nos permite aperturar empresas individuales, empresas, sociedades anónimas, entonces hagámoslo. Entonces ya comienzan ellos a crear empresas que las vamos a ver más adelante, hay empresas donde la van a necesitar totalmente los trabajadores, solo que no dice, ahí ya no es la calificación si hay o no hay, ¿qué dijeron? Representantes del patrono, que sean directores, no lo dice, no hay ninguna limitación en ese sentido. Entonces vamos a ver todo ese tipo de empresas que van naciendo. Pero para entenderlo bien, veamos esta lectura del solidarismo como un movimiento preempresarial. Ana Rebeca, por favor. Solidarismo como un movimiento preempresarial. Así está bien, gracias. Marten estaba convencido de que la miseria de los trabajadores era una consecuencia de su condición de asalariados. Proponía su liberación dándoles acceso a tener y administrar propiedades dentro del contexto de una economía de libre mercado, en la que el Estado tuviera una limitada intervención. Marten afirma que las injusticias y las desigualdades sociales no son un producto del capitalismo, sino del desigual acceso a la propiedad. Considera que al convertirse en propietarias, las personas trabajadoras comenzarán a compartir el objetivo de su patrono, que es el incremento de la productividad de la empresa, beneficiándose entonces todas y todos de este desarrollo. Para esta doctrina, el incremento salarial provoca inflación y el uso de los impuestos para el financiamiento de programas sociales, fomenta la corrupción, declara que el sistema solidarista crea nueva propiedad para los pobres sin acabar con la propiedad de los ricos. Tú lo detenete ahí. Yo creo que ese párrafo define todo lo que los que creen en el solidarismo es lo que sucede. Imagínense, primero afirma que las injusticias y desigualdades sociales no son productos del capitalismo, sino del desigual acceso a la propiedad. Bueno, se contradice, pues la propiedad es parte del capitalismo. Considera que el convertir en propias, o sea, el convertir al trabajador en empresario, en patrono, eso precisamente lo va a alejar de la pobreza. Eso, pues ustedes saben que en la práctica no es cierto. Claro, él tenía un gran proyecto, si ese proyecto logra desarrollarse como tal, era una teoría donde lo que estaba indicando es con una asociación, por ejemplo, que nosotros perdemos esa asociación iba a adquirir una empresa, entonces ya Karina dejaba de ser trabajadora y como que fuera también empresaria. ¿Por qué? Porque Karina es parte de esa asociación solidarista. Lo que pasa, por ejemplo, en Guatemala, en Costa Rica, no sé, pero casi estoy seguro que así es, que ahí no pueden haber dividendos, no pueden haber que a Karina le estén entregando cheques o cualquier otro tipo. Por lo menos en Guatemala no se permite, porque en Guatemala son totalmente diferentes. Pero la idea es que querían que considerar que Karina dejara de ser un trabajador y se convirtiera, como es parte de la acción solidarista, en una empresaria. Entonces tú ibas a tratar de que hubiera más productividad, porque eso iba a permitir tener mayor nivel de vida
para Karina y para todos los trabajadores. Pero vean lo que dice, para esta doctrina, está hablando del solidarismo, el incremento salarial provoca inflación. Imagínense. Bueno, en la práctica, claro, Marvin. Y fíjate que si lees esta parte, no, esta tiene más razón. Para esta doctrina el incremento salarial provoca inflación. Eso es cierto. Guatemala cada vez que había, bueno, hoy los incrementos salariales son tan mínimos, pero en cada ocasión que en Guatemala se daba un incremento salarial, automáticamente subían los productos de la canasta básica. Ahora yo creo que el estudio que hace es que la canasta básica está tan elevada que nos incrementan un poquito el salario mínimo. Pero anteriormente era ustedes, la clase trabajadora, lograba un incremento salarial 5 días y todo estaba por las nubes. Entonces ellos vieron esa etapa de la vida. Ahora todo el derecho laboral es evolutivo. Todo el derecho laboral es evolutivo. Bueno, vamos a ver, pero miren qué interesante esto. Dice, y los programas sociales, o sea, dice que tampoco estemos pagando impuestos, porque el impuesto, eso va a provocar programas sociales y esto va a provocar corrupción. Pero por favor, de veras, yo les digo todavía y quiero que en esa parte nosotros tengamos la conciencia bien tranquila. Yo les digo, si no estoy hablando, por favor, de apoyar a nadie, ¿no? Lo que yo les quiero decir es lo siguiente. Ver ustedes, por ejemplo, cómo el guatemalteco utiliza el Transmetro. Es impresionante ustedes. Yo a veces tengo que pasar entre 3:30 y 4 por la 18 calle donde está la Plaza Barrios y es increíble lo que sucede ahí en movimiento. Increíble, increíble. Y yo digo, bueno, cuando veo lo que cobra todavía ese transporte que tiene subsidio, pues dije, oh, qué buen beneficio. Entonces, por favor, hay programas de carácter social que tienen que existir, Yo les digo, el subsidio al gas propano, pues no lo veamos desde el punto de vista social. ¿A cuántas personas les beneficia el subsidio al gas propano? Y así vamos a encontrar un sinnúmero de programas sociales que sí son necesarios en un país, Vean, nosotros hablamos del sistema como los Estados Unidos, que por cierto les digo, el tener unos familiares en Estados Unidos, cuando uno tiene la oportunidad de estar por allá, se da cuenta el exceso de trabajo que tiene. De veras, es increíble el exceso de trabajo. Y como nosotros... Sí, lo que pasa, Marvin, pero es que lo tenés que ver desde el punto de vista de que el solidarismo lo que pretende es la parte económica. Pero dime, si nosotros nos descuidamos, ¿qué nos dice la historia cuando aparece la fábrica en el mundo? Necesitaba producir más y se dio la explotación. Niños, mujeres con horas excesivas de trabajo, no había respeto con la jornada de trabajo. Entonces, lo que yo te quiero decir, esto tiene que ir como una política integral. Por ejemplo, qué hermoso sería que existiera un sindicato para defender las reivindicaciones de carácter económico y social, y qué importante sería que el solidarismo, o buscando otro término, porque este ya es antagónico con el sindicato, buscar otro movimiento donde nosotros a los sindicatos se nos permitiera. ¿Te recuerdas cuando vimos las funciones de los sindicatos, las actividades? Uno está ahí que dice que tenga un centro de venta de productos de consumo básico, traduciéndolo. Pero escúchame, dice sin fines de lucro. Entonces, estas en Costa Rica sí tienen fines de lucro. Guatemala no. Guatemala no tiene eso. Y tiene su razón histórica. Oye, nos vamos a dar cuenta que cuando viene el solidarismo, cuando vienen a plantear el solidarismo a Guatemala, más de 200 empresas que siempre han existido en Guatemala se niegan. Les dice, formidable, es increíble el solidarismo, es la solución para los problemas que nosotros tenemos. Pero ¿cómo es eso de una donación? ¿Cómo es eso del aporte económico? Y ninguna empresa en la primera etapa estuvo interesada en aportar nada para el solidarismo. Estoy hablando de Guatemala. Es más, la única empresa que trata y dice que obtienen 11 trabajadores y todavía con el solidarismo, creo que logran un beneficio ahí de vivienda.
al sustituir al gerente de esa empresa, dice que sin explicación alguna trasladó los fondos, el aporte, la donación que hizo el patrono, lo trasladó al Banco de los Trabajadores. ¿Cómo nos dar cuenta que un presidente en Guatemala, siendo embajador en Costa Rica, conoce bien el movimiento y dice, señores, es necesario, y trata de impulsar? Y vamos a leer ustedes en la historia cómo su asesora le dice, no, señor presidente, mejor esos fondos, vamos a crear el banco de prestaciones, que es exactamente el Banco de los Trabajadores. Entonces, cómo los intereses han cambiado. ¿Saben por qué? Porque con nosotros vamos a ver en qué época fue que vino aquí lo del solidarismo. Y en Costa Rica, exactamente es en los conflictos sociales que se dan en el mundo, especialmente en Centroamérica y América Latina. Costa Rica en el año 48, en la década de los 40, está con problemas serios y dice, bueno, señores, hay que hacerlo. Pero ahorita, Gabriel, ¿querías hablar algo? Sí, buenas tardes, Lick. Fíjese que yo tuve la oportunidad de trabajar en los Estados Unidos, de mojado. Entonces, como usted dice, yo era ilegal y trabajaba en una compañía y me pagaban en cheque, pero a mí me quitaban, digamos, de los $600 que ganaba a la semana, me quitaban, ¿qué? $32. Pero esa ayuda, digamos, eso que le quitan a uno se ve reflejado, digamos, primero en sus calles, segundo, digamos que a los latinos no mucho nos quieren por eso, porque, digamos, tienen hasta 3, 4 hijos, ¿verdad? Entonces los americanos tienen un hijo y cuando hay una persona así, ayudan a los niños. Entonces, pero yo no veo a ningún americano, porque aquí cuando son las ayudas sociales, por ejemplo, que daba la señora esta que todos conocemos, pero había gente que trabajaba la señora, trabajaba el esposo, trabajaban los hijos y aún iban por la ayuda solidaria. Entonces, por eso es que no funcionan acá los programas, digamos, de ayuda solidaria, porque no llegan realmente a quien realmente los necesita, pues. Entonces, como en esos países hay un poco más de control, ¿no? Ese era mi aporte. Fíjate, Gabriel, que incluyendo cuando vos hablas de los programas sociales que quisieron introducirse o algunos que se continúen en Guatemala, es un poquito copia de lo que sucedió en Brasil, ¿lo viste? En Brasil. Pero nosotros seguimos teniendo el problema, primero la distribución, va, y tantas cosas. Lo que sí les puedo decir, fíjate que el solidarismo en concreto, claro que tiene cosas muy buenas, y todavía nos falta, ¿no? Todavía nos falta donde usted va a aplaudir el solidarismo, pero al final la conclusión es la siguiente. Son entidades creadas por patronos y trabajadores. Sin el aporte del patrono no puede existir una entidad solidarista. 2, sus fines son estrictamente económicos. No hay ninguno de carácter económico-social. Sí, imagínate, por ejemplo, Jenny Patricia, el aporte, la ayuda que nos dan, o el aporte que tienen con la tarifa social, pues esos son programas que sí deben de existir. Lo que pasa es que habrá otros que por ahí ya se salieron un poco de control, donde se volvieron más de carácter político de que carácter económico. Porque nosotros en Guatemala, de veras ustedes, sí existe la pobreza y extrema pobreza. Sí existe. Por algo lo dice el Código de Trabajo. Acuérdense que es una ley que es derecho vigente y positivo, pero no aplicado. Cuando hablan de que un menor de 14 años, 151, si no me equivoco, habla, pero por supuesto ya no se aplica, que si tenía menos de 14 años, por extrema pobreza de los padres, podía permitirse la autorización de que alguien menor de 14 años pudiera trabajar. El código reconoce la extrema pobreza. O sea, aquí en Guatemala hay regiones que de veras complicadas. Yo pienso que la lluvia pues es una gran bendición, pero en exceso ustedes saben que perjudica a los cultivos y eso afecta a la agricultora, al campesino nuestro, que muchas veces vive exactamente de la cosecha. Pero bueno, es que Fíjese, ese segundo párrafo le era interrumpo. buenísimo. Perdón que le interrumpa, pero por Sí. ejemplo, yo soy de Chiquimula y por ejemplo, Jocotán y Comotán, que es el corredor seco que le llaman, hay extrema pobreza y realmente ahí la gente quiere trabajar, pero la tierra no produce, Lico. O sea, nosotros le ¿Verdad? llamamos
en términos, digamos, en términos campesinos, nosotros le llamamos, son barriales, pues. Usted siembra maíz y aunque lo abone y aunque le eche de todo, no se da la milpa. Entonces, digamos, ellos tienen que salir prácticamente a jornalear, como le llamamos allá, y ganarse la vida, digamos, 50 quetzales, 70 quetzales diarios, ¿me entiende? Pero realmente ahí, Sí. aunque la gente Por dice, eso no. te digo, fíjate que la importancia de los programas sociales, por ejemplo, cuando hablamos de la energía eléctrica, ese programa social es importantísimo, te digo, porque energía, pues todavía falta que llegue a toda la República, pues nosotros tenemos la bendición de que tenemos por acá, pero te digo, necesitamos una tarifa social para un sector de la población, la necesitamos. Lo que pasa es de que te digo, los programas que vos me hablabas son programas de que perdieron realmente su contenido, o si se volvieron de puros clientes para fines políticos, cuando en Guatemala verdaderamente se pudo hacer. Lástima porque si yo pues, por ahí más o menos recuerdo que donde se trajeron la idea más que todos los programas sociales fue de Brasil, pero habría que ver cómo Brasil verdaderamente distribuye o distribuyó los programas sociales. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más y después discutimos este tema. Ana Rebeca Flores. Aquí estoy. Si bien Sí. Si bien los postulados que inspiraron el solidarismo se basan en la dignidad del ser humano, dignidad de trabajo, libertad, justicia y solidaridad, lo cierto es que en la práctica el sector empresarial costarricense en primer lugar y luego en transnacional lo convirtieron en un arma contra el movimiento sindical. En virtud de ello, a lo largo de su existencia, el solidarismo se ha constituido en un mediatizador, neutralizador y dominador de la clase trabajadora, pero de forma persuasiva y consensual, y no a través de la coerción abierta. Esta forma de encubrir sus intenciones y ganar a los trabajadores o trabajadoras es potencialmente mucho más efectiva y peligrosa que el uso de la coerción abierta, en la que las intenciones y el antagonismo de los patronos quedan claras. Esto lo logra a través de un discurso propio, una oferta concreta de carácter económico, social, administrada como atractivo principal y un modelo organizativo que modifica los términos clásicos de reivindicación laboral y principalmente sustituye al sindicato como organización representativa de las personas trabajadoras. La Unión Solidarista en 1979 le asigna la tarea a la Escuela Social Juan 23 de capacitar a las personas trabajadoras y a los empresarios solidaristas. Asimismo, recibe el apoyo empresarial para desplegar una campaña entre empresas bananeras de promoción solidarista, con base en promotores que se dedican a... Siguiente página, por favor. Que se dedican a organizar trabajadores y dar asesoría a las asociaciones solidaristas, labor que siguen ejerciendo en la actualidad dentro de las empresas y fincas. El solidarismo tiene sus orígenes en Costa Rica, pero pretende extenderse al resto de países de Centroamérica, particularmente por aquellas transnacionales bananeras que realizan inversiones tanto en Costa Rica como en América Latina. Sí, y yo te digo, si ves el movimiento en Guatemala cuando hablan de la caída de la revolución del 44, precisamente fue a la bananera y al ferrocarril. Y en Costa Rica lo que hicieron fue fortalecerse a través del solidarismo. Veamos hoy en Guatemala las dos gestiones. Ya más o menos hice referencia, pero por favor queramos que la leamos. Por favor, Ana Rebeca, perdona que te utilice. No se preocupe, licenciado. A. Etapa de gestación, 1961 a 1965. Se inicia el 26 de enero de 1961, cuando ingresa a Guatemala el señor Álvaro Portela Lumbreras, ex secretario general del Movimiento
Solidario Costarricense, quien en febrero de ese año hizo contacto con la Cámara de Industria de Guatemala y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En el mes de mayo de 1961 se obtuvo de representantes de las empresas más grandes de Guatemala, entre las que figuran Empresa Frontera S.A., Carbogas, Enrique Novela, Cervecería Centroamericana S.A., Novela y Compañía Limitada, entre otras, un documento apoyando al movimiento solidarista y ofreciendo una ayuda económica para su difusión y promoción por considerarlo un proyecto beneficioso para las buenas relaciones obrero-patronales. A pesar de que más de 200 empresas estaban de acuerdo con el sistema solidarista, no consideraron de urgencia hacer inversiones y menos efectuar gastos sociales no obligados, como el aporte patronal que éste requiere. Sin embargo, el 31 de julio de 1961, el ingeniero Carlos Enrique Molina Muñoz, gerente de la empresa Carbogas, fundó con un gran entusiasmo la primera asociación solidarista de empleados a pesar de tener solo 11 laborantes. Al año, esta pequeña asociación contaba con 1.300 quetzales. Es bueno considerar lo que significaba esa cantidad de dinero hace 27 años, la cual era propiedad de los trabajadores, y años después le informaron al señor Portela que los trabajadores de esta empresa que no tenían vivienda habían logrado construirla gracias al ahorro solidarista. Pero poco tiempo después, al cambiar de gerente en forma inconsulta y sin el debido respeto, este disolvió la asociación para depositar las cuotas patronales en el Banco de los Trabajadores. En marzo de 1963 se creó la sección de trabajadores de la Unión Solidarista Guatemalteca. Pero solo quiero que tengan en cuenta, si se dan cuenta, las empresas que quisieron apoyar en 1961, acuérdense que Costa Rica nace en el 47, 48, pero en el 61 en Guatemala ya venían representantes y miren todos los que participaron, promovieron. Este ingeniero con mucho entusiasmo dice que crea la primera hoy. La primera es en la empresa Carbogas. Dice que tenía 11 trabajadores, crearon la primera acción solidarista. Es más, dice que los trabajadores no tenían propiedad y que pues a este sistema les permitió. Claro, ya posteriormente vino todo un nuevo gerente y pues trasladó todos los fondos al Banco de los Trabajadores y lo trasladó como cuota patronal. Ahora vemos qué pasó con el coronel Enrique Peralta Azurdia. El coronel Enrique Peralta Azurdia asumió el gobierno de Guatemala en 1963 y por haber estado durante algún tiempo en Costa Rica, en la Embajada de Guatemala como agregado militar, conocía el Plan Matén y simpatizaba con él, razón por la cual, al asumir el gobierno, no solo no estorbó el movimiento, sino que manifestó su apoyo moral. De allí que a través del señor Félix Montes Córdoba y el coronel Carlos Bielman, gerentes del Comisariato del Ejército, trataron de poner a funcionar el solidarismo en este centro, sin llegar a lograrlo por motivos que se desconocen. Debido a la influencia que ejercieron los asesores del coronel Peralta Azurdia, y este dejó de ayudar al promover el solidarismo en Guatemala, y en cambio se decidió por la creación del Banco de Trabajadores, que en principio se pretendió llamar Banco de Prestaciones. Bueno, veamos hoy la segunda etapa, ya la nuestra, estamos en la nuestra. En esta segunda etapa, pues lo importante, por favor, si yo les preguntara el examen, ¿cuál fue la primera empresa? Fue Carbogas, la primera asociación solidarista en la empresa Carbogas. En la segunda etapa,
La primera empresa se da en la finca La Perla, Santa Delfina y anexos. Vamos a leer para que nos quede grabado, por favor, Ana Rebeca. Muy bien. Etapa de consolidación 1983 a la fecha. El día 13 de junio de 1983, el señor Álvaro Portela Lumbreras, fundador del movimiento solidarista guatemalteco, recibió una llamada del Ministerio de Agricultura, ingeniero Leopoldo Sandoval, quien le indicó que el licenciado Jorge Arenas Menes y algunos finqueros deseaban concertar una cita para conversar sobre la filosofía solidarista, especialmente en lo referente a la armonía obrero-patronal y al desarrollo integral de los trabajadores. Fue así como el 27 de agosto de 1983 se fundó la primera asociación solidarista de la segunda etapa, o sea, la etapa de consolidación del solidarismo en Guatemala, en la finca La Perla, Santa Delfina y anexos. En 1985, en el mes de julio, se desarrolló en Guatemala un evento en el cual se constituyó la Federación Centroamericana de Uniones y Asociaciones Solidaristas, FEDECASOL. Vea lo que sucedió, pero esas son dos etapas. En la primera etapa, o sea, la primera fue en Carbogala. En la segunda etapa, la primera fue la finca La Perla. Vamos a esta definición, este concepto, que yo creo que llena todos los elementos de lo que significa una asociación solidarista. Por favor, Ana Rebeca. Solidarismo. El solidarismo es un movimiento económico-social orientado a lograr la armonía y bienestar de los trabajadores y empresarios dentro de un marco de cooperación humanista, moral y democrático que funciona a través de la formación de asociaciones solidaristas. Pero entonces se dan cuenta que lo que busca, realmente aquí habla de patronos y trabajadores. Quienes la conforman pueden ser patronos y patronos y trabajadores. Quien da el aporte inicial va a ser el patrón. Vamos a una clasificación. Hay solidaridad en la teología, en la moral, en lo antropológico, en lo sociológico, en lo jurídico, en lo económico. En lo teológico, ¿por qué? Porque dice que los principios de los derechos y deberes de patronos y trabajadores deben dirimirse con la justicia. Todo conflicto entre las dos partes. Una tiene necesidad absoluta de la otra. O sea, dicen, señores, tanto patrono como trabajador se necesitan, porque sin trabajo no puede haber capital, y sin capital no puede haber trabajo. Y en la teológica también aplicamos la parte de la participación de la Iglesia Católica, que dice intervención de los poderes públicos, socialización y remuneración del trabajo, criterios reguladores del trabajo y el salario, la necesidad de apreciación del desarrollo económico y progreso social. Pero más que todo lo que busca es ese equilibrio donde dice que patronos y trabajadores deben estar unidos y que la Iglesia Católica en Costa Rica, que tuvo y sigue teniendo mucha participación en momentos solidaristas, el criterio es de que precisamente hay que buscar lo ético, lo moral, en beneficio precisamente de la empresa, de la producción y del propio país de Costa Rica. Sabemos desde un inicio que la Iglesia Católica dijo, señores, nosotros tenemos en los sindicatos mixtos, o sea que en un sindicato puede haber trabajadores y patronos, lo cual sabemos que no es posible. Entonces ya esta teoría solidarista viene precisamente casi a confirmar lo que ellos siempre desearon, que la paz, la justicia social fuera una unión entre trabajadores y patronos. La moral, que dice que las sociedades, por supuesto, han tenido desmoralización en la historia por su propia decadencia, o sea, la misma decadencia que ellas han provocado ha creado ese problema. Esta teoría sostiene que no se puede construir una verdadera sociedad sino sobre principios éticos y morales. Antropológico, la ciencia que estudia al hombre de sus más remotos orígenes, tratando sus razas, lenguas, culturas, leyes de herencia y evolución. Las épocas prehistóricas nos han heredado casi todo lo que tenemos.
lo bueno y malo, conocimientos, sabiduría, religión, idiomas, virtudes, vicios y enfermedades, entre otros. O sea, la historia, ustedes, los orígenes nuestros como seres humanos y cada etapa, cada historia, pues ahora será un grupo guatemalteco, mañana serán ustedes, que son una nueva generación, después vendrán sus hijos. Todo lo que hemos heredado precisamente va a formar parte de la solidaridad en la parte de la antropología. La solidaridad sociológica. Este tratadista dice, manifiesta que la sociedad es algo orgánico, pues tiene similitud con los miembros de un organismo natural en el menor daño. El menor trastorno de algún punto del organismo repercute sobre la salud o funcionamiento de otros. Trabajadores y patronos deben de estar unidos, porque lo contrario, si uno está mal, va a repercutir en las decisiones de otro. La solidaridad en lo jurídico. Bueno, debemos de ser socios en los tipos de sociedades y asociaciones que existan. En lo económico, porque la prosperidad o la ruina de cada uno influye en el bienestar o pobreza de los demás. Veamos hoy esto, sí quiero que nos queden grabados los principios. Vean qué interesantes estos principios. Ya con estos principios ustedes decir, bueno, el solidarismo, yo no estoy diciendo que sea malo. Lo que sí no estoy de acuerdo de que quieran ellos asumir el papel de representantes de los trabajadores, ni siquiera dentro de las instituciones del Estado y mucho menos en organismos internacionales. Por eso la Organización Internacional del Trabajo, les quiero decir que las acciones solidaristas de Costa Rica pidieron ser ellos los representantes del patrono, lo cual precisamente les dijeron que no. Hay una queja de los sindicatos de Costa Rica en la Organización Internacional del Trabajo, precisamente porque el gobierno, las leyes costarricenses, le dan más beneficios de las acciones solidaristas que a los propios sindicatos. Entonces, dice que los principios, el objetivo común fundamental de trabajadores y empresarios solidaristas es el aumento de la producción para su distribución equitativa. Estamos hablando de la parte económica, no reivindicaciones de carácter económico-social. Los problemas de distribución deben resolverse conjuntamente con los de la producción. A la par de las garantías sociales debe coexistir las garantías económicas. O sea, señores, no solo demos garantías sociales a los trabajadores, también démosle garantías económicas al sector productivo. La riqueza debe producirse eficientemente y ya creada debe distribuirse equitativamente conforme a normas de conveniencia económica y social entre los patronos, obreros y colectividad que con ellos colaboran. Esta última va a realizar su porción por medio de impuestos técnicamente regulados cuyos productos se deben invertir juiciosamente en obras y servicios públicos y en general en los fines del Estado. Entonces, lo que trata es decir, bueno, señores, si vamos a tener ingresos económicos, vamos a tener un patrimonio económico. Entonces, si vamos a crear una nueva empresa, esa empresa va a generar dividendos, va a generar ganancia y el trabajador también va a tener derecho como socio a esas ganancias. Exactamente, pues es una apertura de una sociedad donde van a haber algún tipo de ganancia. Pero eso no lo podemos olvidar nosotros. No podemos pretender decir el trabajador se convierte en patrón. No dejaría de ser trabajador, ¿va? Por eso él sigue siendo en la empresa matriz un asalariado. Lo que están creando aquí son condiciones económicas, que al final le digo que es un modelo que si usted quiere, que a pesar de que hasta en estos tiempos existe, pero tampoco fue la solución para combatir la pobreza en el mundo, ni mucho menos en Costa Rica. La riqueza debe producirse entonces eficientemente, la lucha de clases debe eliminarse por medio de leyes y medidas justas y sustituirla por el solidarismo económico. Nada de lucha de clases, lo que vamos a buscar aquí es un solidarismo económico. Las huelgas y paros deben restringirse y gradualmente abolirse de modo total conforme a las instituciones y las leyes brinden remedio adecuado a los problemas que pretendan solucionar por medios violentos. Los sindicatos obreros y patronados deben convertir su espíritu hostil en un principio de agremiación solidarista. Imagínense, quiere que desaparezcan totalmente. No, ellos pueden seguir su función sin estar atacando al sindicato, sin estar atacando la huelga, sin estar atacando instituciones que benefician o por lo menos son armas que tiene la clase trabajadora para buscar
la solución a sus problemas. El auxilio de cesantía debe convertirse en un interés ahorrado en la empresa. Adaptado a cómo le explotación que trabajar. Dice, señores, no estén pensando en aguinaldo, no estén pensando en bono 14, no estén pensando en indemnización. ¿Por qué no pensamos de que Gabriel Martínez, que trabaja para la entidad, le vamos a hacer un descuento y vas a tener un ahorro? Y cuando se retire la empresa, le vamos a devolver su ahorro más sus intereses. Eso es lo que pretende decir. El ser humano es libre y sociable. Tiene derecho natural a cultivarse y enriquecerse sin otro límite que el derecho ajeno. Tiene obligación de hacerlo en medida indispensable para cumplir sus deberes que le impongan la conveniencia social. Para hacer efectiva la obligación de adquirir cultura existe en las escuelas privadas y públicas. La enseñanza gratuita y obligatoria. Para hacer efectiva la obligación de adquirir patrimonio, debe crearse el ahorro solidarista en el seno de las empresas privadas y las instituciones del Estado. Bueno, si se dan cuenta, estamos hablando de que ellos lo que creen es en la parte económica. Señores, no estamos hablando de indemnización, estamos hablando de ahorro. Ahorita les doy su tiempo. La iniciativa, la inventiva y capacidad individual son el motor del progreso. La empresa privada con espíritu público va a ser lo contrario o beneficio para la colectividad. El desarrollo económico racional requiere la dirección, inteligencia y democracia del Estado para que los esfuerzos individuales no se anulen recíprocamente. El poder público no se usará para competir con ventaja con la iniciativa particular o suplantarla. Las empresas del Estado, cuando se consideren innecesarias, estarán sujetas a la acción rectificadora de la competencia o reguladas por sistemas de racionalización basados en el cálculo económico de costos y rendimientos. Ni siquiera, por ejemplo, en el caso nuestro, en la universidad, que una de nuestras facultades produce un suero que tiene muy buena aceptación, pero ya ni siquiera quiere que esas entidades sean competencia para la iniciativa privada. La empresa debe ser una institución ético-económica en cuyo seno se produce la riqueza conforme a normas de eficiencia económica y justicia social. Debe ser protegida contra los malos patronos y obreros. Con la familia, célula social, está protegida contra malos cónyuges e hijos. Todo asalariado tiene derecho y la obligación de acumular un patrimonio por medio del ahorro propio. Nada, ellos están diciendo, señores, ¿para qué están hablando de indemnización? Lo que debe hacer es un ahorro que Alan debe tener. Ese es su patrimonio. Por eso debe preocuparse de él. Luego los elementos, trabajador, empresa y Estado. Las características, vean las características, ahorita les voy a dar el tiempo. Entre las características de la acción solidarista están la libertad, no tiene compromisos políticos, religiosos o ideológicos. Pues habría que verlo si verdaderamente no tienen. Cuando en Costa Rica hicieron el propio partido político, cuando en Costa Rica hay participación de la Iglesia Católica, cuando en la parte ideológica dicen, señores, no estamos hablando de lucha de clases, no estamos hablando ni de patronos ni de trabajadores, estamos hablando de la empresa. Entonces, si hablamos de empresa, estamos hablando de un sistema y un sistema que tiene que ser ideológico. Ingreso voluntario, ingresa a la acción solidarista quien lo desee, no se obliga a nadie, tiene acceso a todos los trabajadores, moviendo con ello la igualdad, pues ese mismo derecho tienen en los sindicatos, ¿no? Son democráticos, sus dirigentes son electos por sus propios compañeros, trabajan ad honorem y en pro de la asociación y por lo tanto en beneficio de todos los trabajadores. Son independientes, eso no puede ser, cada asociación se desarrolla por sí misma, no tiene injerencia, no tiene injerencia en los asuntos de la empresa y viceversa, o sea, es una nación solidarista pero que no tiene que ver ningún tipo de problema, ni siquiera de producción de la empresa matriz, ni mucho menos de las relaciones laborales. Son confiables, el trabajador no pierde ninguna de sus prestaciones de ley. Bueno, sin embargo lo están metiendo el ahorro, ¿va? Pues qué bueno que no se perdiera ninguna de las prestaciones de ley, porque si así fuera, yo le diría qué importante sería que en la empresa hubiera un sindicato para todos los caracteres de todas las situaciones de carácter económico-social y una empresa solidarista que nos permitiera participar en algún tipo de ganancia extra, un ingreso adicional que nosotros pudiéramos tener como trabajadores. Son participativas, todos los asociados tienen los mismos derechos y obligaciones, no importando su posición dentro de la empresa, o sea, no importa que sea trabajador de confianza. Tienen el mismo derecho de voz y de voto de la asociación, la cual
humaniza las relaciones laborales al tener todo un trato iguales, respetándose mutuamente. En Guatemala, se forman como una asociación civil no lucrativa, cuentan con estatutos, reglamentos y mecanismos de control propios, son creadas con una visión a largo plazo. Para desarrollar sus diversas actividades se crean comités que agrupan a asociados, fomentando con ellos un sentimiento de solidaridad. Lo importante en Guatemala es que no son con fines de lucro. Que nadie, bueno, que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación no lucrativa, o sea, las famosas ONGs. Esa es la verdad, Marvin, esa es la verdad. No, yo te digo, tiene cosas muy positivas la acción solidarista. Lo que pasa es que en Guatemala, si querés, ha sido funcional. Fíjate que dos casos que, bueno, lo voy a platicar. Entre las características más relevantes y particulares de la acción solidarista están el fomento del ahorro personal. Pues qué bueno ustedes que nos enseñen verdaderamente a ahorrar. La capitalización de los trabajadores por medio del aporte patronal. Como era un aporte del patrono. Porque une sus esfuerzos y con esos fondos las acciones pueden hacer productivas las inversiones en beneficio de todos a través de la creación de empresas periféricas, promoviendo con ello armonía, paz, prosperidad económica, desarrollo laboral y todo lo demás. Ahora vamos a ver esta parte muy interesante. Las empresas. Estos jóvenes, esto sí llama la atención, ¿eh? Esta forma de hacer las empresas del solidarismo en Costa Rica llama mucho la atención. Claro, quienes creemos en el derecho laboral siempre lo vamos a ver como un organismo paralelo, un organismo en contra de la asociación profesional de los sindicatos. Pero sin embargo, veamos qué pasa con estas empresas. Y para esto sí le voy a pedir favor a Ana Rebeca Flores que lo lea despacito. Vean la primera empresa, qué interesante. Empresas de participación laboral, empresas del solidarismo, ¿sí? Muy bien. Aquí le dice, solo permitime, sí. Veamos la primera. Despacito, por favor, Ana Rebeca. 1. Empresas de participación laboral. En esta modalidad, la empresa matriz ofrece la oportunidad al trabajador para que a través de su asociación solidarista adquiera asociaciones de la misma en determinados porcentajes. Por ejemplo, en Costa Rica, a empresa Líneas Aéreas de Costa Rica, LACSA, ha permitido a sus empleados adquirir el 32% de las acciones de esta compañía. En este caso, no se crea una nueva empresa. Imagínense qué interesante. Esta línea aérea le otorgó a la asociación solidarista que está integrado por patronos y trabajadores, o un aporte del patrono y un aporte de trabajadores, le entregó el 32% de sus acciones. Y el otro porcentaje le quedaron, por supuesto, a los socios de la empresa matriz. Veamos la empresa de estas otras. Empresas periféricas de cogestión. En esta modalidad se crea una empresa por la iniciativa de trabajadores y empresarios, cuya propiedad es compartida en los porcentajes que ambos determinan de común acuerdo, por lo general con amplia mayoría de parte de los empleados representados a través de la asociación solidarista por medio de su junta directiva. Por ejemplo, Cementos Progreso en Guatemala tiene una empresa periférica cuyo capital está integrado así: 60% de la asociación solidarista, es decir, de los trabajadores, y 40% de la empresa matriz. Bueno, no es que sea de los trabajadores porque hay capital ahí también del empresario, pero lo que se está diciendo es que se creó una nueva empresa, por ejemplo, para algún servicio extra que tenga la empresa matriz Cementos Progreso, por ejemplo, comprar la bolsa donde va el cemento, posiblemente lo estaba comprando otra empresa, ahora crearon una empresa y ahí comienzan a adquirir ellos, bueno, no le compremos a la empresa que siempre lo hemos comprado, comprémosle a esta nueva empresa que es nuestra,
que es de la Acción Solidarista y de Cimentos Progreso, y eso va a generar precisamente, aparentemente, riqueza para el trabajador. Veamos las siguientes. Empresas periféricas de propiedad laboral. Esta modalidad crea una nueva empresa por iniciativa de trabajadores y empresarios, pero la propiedad de la misma es 100% de los trabajadores representados a través de su asociación solidarista. Si te das cuenta, aquí ya no hay capital. En la otra hay capital. Aparte de la aportación, también el patrono, o sea, la entidad, la dueña de la empresa matriz, compra acciones y compra acciones de la entidad solidarista. En estas ya no interviene el patrono comprando acciones, únicamente si es parte, por supuesto va a ser parte de la acción solidarista porque es un aporte que la nación que hizo, pero solo la acción solidarista va a crear esta empresa. Administración, dirección y asesoría de empresas de solidarismo. En las tres modalidades de administración y dirección de estas empresas está a cargo de trabajadores a través de la junta directiva de la asociación solidarista y sus respectivos comités, contando desde luego con el asesoramiento de la empresa matriz en los aspectos de producción, administración, mercadeo, ventas y otros, dado su experiencia. La creación de nuevas empresas por parte de las acciones solidaristas contribuye el paso más trascendental en las operaciones de estas, porque además de generar una nueva fuente de ingreso para sus asociados, genera nuevas fuentes de trabajo para otras personas, contribuyendo así a disminuir el porcentaje del desempleo existente en el país. Esto es como usted lo quiera ver, oye, porque yo lo único que veo es de que si, por ejemplo, yo le compraba los stickers a Ofelia Magalí Álvarez en una empresa individual y ella tenía 20 empleados y ahora se lo voy a comprar a la asociación solidarista de mi empresa, pues es cierto que yo creé posiblemente 5 empleos, pero hice quebrar a Ofelia Magalí Álvarez y los 5 empleados que ella tiene los va a tener que liquidar y se quedaron sin trabajo. Porque si fuera cierto que Ofelia Magalí mantuviera los 5 empleos y los 5 empleos que yo creé con la acción solidarista se quedaran vigentes, no hubiera desempleo en Guatemala. Les garantizo que no hubiera. Lo que pasa es que es cierto, están con una nueva fuente de trabajo, pero lo que sucede es que esta nueva empresa, lo que vendía Ofelia Magalí Álvarez ya no lo va a vender. Ya, si ya no tenés cómo venderlo, más que todo una empresa matriz de esta naturaleza de las que estamos hablando, pues vas a tener que despedir a los empleados. Claro, aquí generaron, pero allá se quedaron en desempleo. Entonces, porque si fuera cierto que Ofelia va a mantener a sus trabajadores y estas empresas van a crear, de veras, no tendríamos desempleo en Guatemala. Bueno, solidarismo como, veamos esta, que por el tiempo, que ya nos agarró el tiempo. Veamos esta parte aquí, cómo ellos participan y quieren, por ejemplo, un reconocimiento aún por la OIT. Pero vamos, ¿qué dice, por favor? Ana Rebeca Flores. Solidarismo, dumping social contra el sindicalismo. Las asociaciones poseen el derecho de ejercer el comercio con fines de lucro y administrar la cesantía, un derecho que está vedado a las organizaciones sindicales. Otro elemento fundamental es que se trata de organizaciones bajo el control de los patronos, toda vez que sus juntas directivas generalmente quedan en manos de los empleados administrativos considerados de confianza de los patronos, y los trabajadores de otras ocupaciones escasamente asumen puestos en dichas juntas, lo que violenta los principios de autonomía e independencia de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Además, las demás... Ahí está clarito que ese es el problema, que ahí van a estar los representantes del patrón. Continuamos. Además de las funciones mutualistas y a pesar de que la ley expresamente se lo prohíbe, las asociaciones solidaristas asumieron y asumen en la práctica, ya sea de manera directa o indirecta, funciones netamente reivindicativas de relaciones laborales y de negociación colectiva propias de los sindicatos.
Esto lo han realizado a través de los comités permanentes de trabajadores que el Código de Trabajo permite que se formen en las empresas sin la participación de los sindicatos. A partir de este momento, lo que pretendía ser una forma de organización mutualista se convierte en un esquema evidentemente antisindical, porque va a cerrarle la puerta al sindicato como el representante de los trabajadores en la empresa. El arreglo directo consiste en un tipo de negociación colectiva regulado en el Código de Trabajo en el artículo 504. Para su negociación con el patrono se requiere que los trabajadores estén representados por un comité permanente de trabajadores, que en principio es nombrado mediante Asamblea General de los trabajadores o trabajadoras de la empresa respectiva, generalmente bajo la supervisión de los patronos. Son los promotores del solidarismo quienes usualmente organizan y convocan a los trabajadores para realizar las asambleas donde se eligen los comités permanentes de trabajadores, mientras que los sindicalistas tienen serias limitaciones para entrar en las fincas a organizar a los trabajadores. Por supuesto, fíjense, solo 2 comentarios. Primero, cuando habla aquí del Código de Trabajo, no es el nuestro, es el de Costa Rica. Segundo, vean, aquí se limita el derecho a la libre sindicalización. Yo creo que ayer, antier, yo creo que si no fue el lunes o ayer. Si ustedes son curiosos, si tuvieron alguna noticia en las redes, vean, Guatemala tiene una queja ante la Organización Internacional del Trabajo y ya vinieron funcionarios a verificar esa queja. Casualmente llegaron al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social hizo precisamente algún tipo de oposición, algún tipo de manifestación, algún tipo de descontento, y precisamente ellos planteaban y hacían, bueno, miembros o funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo, si hay una queja, ¿por qué solo se entrevistan con las autoridades? Entrevístense también con la clase trabajadora. Uno de los reclamos que hicieron el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo, lunes o martes. 2, aquí en Guatemala sigue habiendo, eso es lo que ellos indicaban, sigue habiendo violación a los derechos laborales y especialmente a la libertad sindical. Si usted es curioso, tuvo por ahí la lectura, y esa lectura sí, a mí me fascina porque digo yo, bueno, de todo lo que hablamos en clase, también está sucediendo en Guatemala. Hay una queja y recientemente, como digo, lunes o el día de ayer, estuvieron aquí funcionarios de la OIT verificando esto. La dirigencia sindical del ministerio se quejaba indicando que por qué solo la entrevista va a ser con las autoridades cuando también lo tienen que hacer con los sindicatos, o por lo menos con los trabajadores. Continuamos. Aquí continuamos. Esta particularidad da como consecuencia que los comités permanentes carezcan de la autonomía indispensable frente a sus patronos para la negociación de mejores condiciones laborales, con el agravante de que los arreglos directos no tienen el carácter de ley profesional. Se trata de acuerdos sui generis de menor cuantía que no tienen carácter vinculante para los patronos. Asimismo, la suscripción de arreglos directos ha significado una considerable baja en las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras de la empresa en que fueron negociadas. Para la mayoría de las veces se limitan a repetir las normas que contiene el Código de Trabajo, con lo cual no contribuyen a aumentar para los y las trabajadoras los beneficios económicos sociales, que sí se logran a través de las convenciones colectivas. Otra particularidad fue que en muchos de estos arreglos directos se reconocieron cláusulas a favor de las asociaciones solidaristas, desconociendo la existencia del sindicato. Estas prácticas dieron como resultado una considerable baja en el número de convenciones colectivas en las empresas privadas suscritas entre patronos y sindicatos, y por el contrario, un elevado número de arreglos directos celebrados entre patronos y comités permanentes de trabajadores, situación que se mantiene hasta la fecha.
La intervención de las asociaciones solidaristas en las actualidades de las relaciones laborales propias de los sindicatos evidenció la desigualdad de trato que la legislación y el gobierno costarricense dieron a ambas organizaciones. Bueno, en el artículo 374 del Código Nuestro también habla del arreglo directo, pero claro, en Guatemala, como no tienen fines de lucro, como están bien organizados los sindicatos, pues al final de cuentas, yo creo que imagínense lo que en Guatemala para hacer un pacto colectivo solo se puede hacer exactamente con los sindicatos. Un contrato colectivo solo con los sindicatos. Las discusiones de los pactos colectivos, que es lo más valioso, con el sindicato mayoritario. En Costa Rica, los sindicatos han perdido mucha fuerza. Lo vamos a dejar ahí por el tiempo, porque nos agarró el tiempo, pero terminamos la otra clase, terminamos con el solidarismo y algunos convenios que tenemos que analizar, por uno de los artículos más importantes. Solo les quería hablar del trabajo, ya lo subimos, ya si usted está haciendo el trabajo, ya en Classroom, perdón, sin Classroom ya hay donde usted ya puede, si ya está haciendo su trabajo, que digamos que el trabajo es un pacto colectivo de condiciones de trabajo, y usted lo va a transcribir con su puño y letra, puede ser de una entidad pública, una entidad privada, y el punteo es de 10 puntos. 2. Quienes tienen exámenes de retrasada con nosotros el día sábado, por favor, el día de mañana, jueves, de 9 a 10 de la noche, vamos a tener un repaso. Y que no se le olvide pagar los derechos que usted tiene en examen de retrasada para efectos de su publicación y efectos de su control dentro de la facultad. Así es que por el tiempo, pasen buena tarde y si Dios quiere nos vemos el próximo miércoles. ¿Cuál es la fecha de entrega del trabajo este? Ahí está publicado 11 de octubre hasta las 23 horas con 59 minutos. Gracias. Bueno, te cuidas. Adiós, te cuidas. Feliz tarde, licenciado. Adiós. Feliz tarde, Rick. Adiós, Juana. Licenciado, tengo una pregunta. Decime adiós. Decime. Fíjese que qué interesante es el tema laboral, ¿va? Y lo bueno de que sí está amplia la materia, así como por ejemplo lo laboral, ¿va? Porque yo he visto como por ejemplo en otras ramas del derecho, pues se limita, ¿va? Sí. Pero yo veo que acá en esta rama es muy, muy bonita en ese sentido. Fíjese que yo tuve un caso así como por ejemplo ahorita de que le comentaba de que yo me operaron pues en el Hospital Rodolfo Robles, ¿va? Pero yo no tenía dinero para pagar para un abogado. Pero fíjese que yo aproximadamente acudí a Derechos Humanos y sé a ver lo que me respondieron ahí, que dice que, bueno, que posiblemente que a mí me pueden hacer una contrademanda, imagínense, violación a los derechos, ¿va? Y que posiblemente ya por el tiempo ya no se puede lograr nada. Y que ellos solo hacen una investigación y es solo un ente investigativo y nada más. Ya si yo quiero pagar mi abogado es ya cosa mía y si no, no puedo. Entonces, mire, qué curioso es esto, ¿va? Y como por ejemplo en el caso laboral, pues yo veo de que, como por ejemplo, de que hay organizaciones en las que sí se plantea, pues, no importando si es una institución pública o privada, pero siempre se lleva a cabo un arreglo, así como dice que es conciliatorio, ¿va? Entonces, sí, qué bonito. Y como por ejemplo, hay unas empresas, como por ejemplo, yo llegué a trabajar en una empresa donde hay una gran explotación laboral, ¿va? Pero bueno, como yo no estaba exactamente enterado ahorita como lo laboral,